Esta semana está marcada por actos en donde parece que la impunidad se mantiene vigente. Libertades bajo fianza, compras sobrevaloradas de lapiceros y una diputada que goza de la protección de los magistrados. Esta noche hablaremos de esos casos y participe con el hashtag SF Sigue Impunidad y veamos el reporte de uno de estos casos. Rechazado quedó el antejuicio contra Daniela Beltranena, conocida como la ahijada de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. Así lo dio a conocer el vocero de la Corte Suprema de Justicia. La acción fue planteada por la abogada Iris Abigail Ortiz Vidal. La acción fue rechazada in limine, debido a que los magistrados consideraron que podía tratarse de una denuncia espuria o ilegítima. Pineda explicó que se presentaron en total 5 antejuicios. Las acciones fueron rechazadas. Entre ellos se encuentra el presentado por la empresa de reforestación de Palma de Petén contra la jueza de ese departamento, Carla Hernández, por ordenar cerrar dicha empresa. En el caso de la diputada Beltranena, Pineda explicó que queda un antejuicio pendiente por conocer, el que fue presentado por el Ministerio Público, que busca retirarle la inmunidad por la creación de plazas fantasmas en la Dirección de Aeronáutica Civil. Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro, ya casi terminando la semana. Vamos a hablar de este tema, usted ya vio la nota, este caso emblemático. Pues participe de este foro con el hashtag SF Sigue Impunidad. ¿Qué tan vigente está la impunidad pese a los casos que ha investigado el Ministerio Público y la CICIG? También hemos lanzado un sondeo en Twitter para que usted opine. La impunidad sigue vigente hay 3 opciones: la injusticia, los corruptos o la apatía ciudadana. Bueno, comencemos y entremos de lleno con el análisis con nuestros analistas. Estuardo Zapeta, muy buenas noches. Buenas noches. Y Gabriela Carrera, politóloga, también buenas noches. Hola, bienvenida buenas noches. a este foro. Bueno, comencemos con uno de los casos que llamó la atención, el antejuicio que se rechazó en contra de Daniela Beltranena, la todavía diputada, porque no renuncia. Y bueno, ¿qué escenarios se plantean luego de esta acción? Sabemos que hay más antejuicios en contra de la diputada. Gabriela, ¿qué opinas al respecto y crees que se va a rechazar el siguiente antejuicio que plantea el Ministerio Público de la CICIG? Yo creo que el antejuicio importante es el antejuicio que no se ha resuelto aún, ¿verdad? Y ese es un antejuicio también que es importante también en términos de las demandas de la ciudadanía, que ha esperado frente a las implicaciones de la señora diputada una coherencia en su actuar y sobre todo en su propuesta de renuncia de un cargo que no se concreta. Que nunca se concreta, ¿verdad? Y que esta también es la oportunidad, una vez más, para hacer una investigación de muchas otras investigaciones que son necesarias abrir. Estuardo, la ahijada, la consentida, así le llaman a Daniela Beltranena, ¿qué escenario le espera a la todavía diputada luego de que se rechaza este primer antejuicio en su contra? Bueno, antes de hablar de Daniela Beltranena y de los lapiceros sobrevalorados y de todos los casos que tenemos que hemos en el hashtag SF Sin Filtro Sigue Impunidad, creo que lo importante es hacer notar el allanamiento, dicen que no es allanamiento, pero sí es allanamiento, a la DIGISI, ¿verdad? Por parte de los grupos, sobre todo de fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil. El Ministerio ha lanzado una explicación, el Ministerio de Gobernación, y así bastante como gallo general, gallina. Sí, gallo gallina, en la cual dice que es un procedimiento interno normal, pero había ya alguna denuncia desde que entró la ministra actual en contra del ministro anterior. La DIGISI, lo interesante es ver por qué están fuerzas que también luchan contra el narcotráfico, digamos, en todo este proceso, ¿verdad? Y con el hermetismo que se llevó a cabo también esta revisión, este allanamiento. Y yo creo que ahí, hay un caso. Habrá mucho tela que cortar. Por supuesto, la información sigue surgiendo en ese caso, entonces sigue impunidad. El caso de Beltranena es importante por 2 razones. Primero, porque es digamos, una de las personas más informadas, junto con Juan Carlos Monzón, es una de las personas más informadas, viajaron juntos, a Corea. Se vieron en Corea la última vez, según la información, pero uno no sabe si realmente esa fue la última vez. Además, toda la información que tiene en términos de ejecución de Roxana Baldetti. 1. Y 2,
es importante también porque es diputada. Y uno de los puntos centrales de la lucha contra la impunidad es depurar el Congreso. El Congreso lo tenemos que depurar. Si no depuramos el Congreso, en realidad toda la lucha no va a tener frutos, va a ser estéril. Pero hay un tercer punto que para mí sí es importante, y es que usted y yo y todos los ciudadanos hemos dejado la lucha. Esta lucha no se deja. Aprendamos de Venezuela. Aprendamos de Venezuela. Esta lucha ciudadana, independientemente de lo que usted piense, no la dejemos. Porque dejarla es darle otra vez el espacio de la impunidad. Bueno, ya los sendos artículos en relación a los abogados que de un lado, como que si fuera la guerra de las galaxias, se pasaron al lado oscuro. Come to the dark side, ¿verdad? Es sintomático de lo que puede estar pasando. No vaya a ser que la impunidad de todo este proceso salga fortalecida. Gabriela, está regresando el lado oscuro, como dice Estuardo. ¿Crees que ha bajado la insistencia ciudadana o esta lucha que se vivió en la plaza en los meses anteriores? Sí, efectivamente las movilizaciones han bajado, ¿verdad? No significa que hayan cesado completamente, porque hay grupos muy valientes de la sociedad civil organizada que siguen estando presentes sábado con sábado, ahí recordándonos que tenemos una tarea pendiente que, como bien dice Estuardo, no ha terminado, ¿verdad? Y hay que recordar ese gran lema que surge de la plaza de esto apenas empieza, y hay una deuda, digamos, como sociedad, y una responsabilidad también ciudadana de cara a transformaciones mucho más profundas. Sin embargo, yo creo que hay que comenzar a encontrar los espacios que se han creado en términos de organización social y política, que parecieran que son los reductos en donde debiéramos de comenzar a crear estrategias más fuertes y más coherentes al gran monstruo que nos estamos enfrentando. El monstruo no ha cambiado, y el monstruo se le corta una cabeza y salen 5 más. Y frente a eso se necesita obviamente una respuesta ciudadana mucho más contundente, ¿verdad? Y eso pasa obviamente por la organización ciudadana y por el compromiso frontal de una ciudadanía informada. Claro, el dinosaurio sigue ahí, decía Monterroso. Vamos a nuestro primer corte, le hacemos la invitación para que participe de este análisis con el numeral SF, sigue impunidad. Volvemos en un momento. Regresamos a Sin Filtro y hemos lanzado un sondeo en redes sociales para que usted opine por qué se mantiene vigente la impunidad. Hay 3 alternativas y esto es lo que usted ha opinado. Estos son los datos preliminares. Veamos. En un primer lugar dice que es por, bueno, ahí cambian un poco las cifras, por la injusticia, el 50%. 44% opina que es por los funcionarios corruptos y 5.3% cree que se debe a la apatía ciudadana. Y bueno, otro caso que ha sonado esta semana, analistas, ha sido esta compra sobrevalorada que el mismo Ministerio de Educación denunció de lapiceros, de un artículo pues básico en las aulas, pero donde también al parecer se quiso hacer negocio o se hizo negocio. Estuardo. Bueno, ya fueron comprados, o sea, nosotros no tenemos. Mire, este es el problema. Todavía no tiene determinado la cantidad de dinero que se utilizó, porque están hablando de 200,000 hasta 2 millones. Pero si somos conservadores, y estaba haciendo aquí los números, si se compraron los ¿cuánto eran? 146,000 lapiceros a 200,000 quetzales, quiere decir que cada lapicero salió a 1.369, un quetzal con 37 centavos. Cuando uno va a la calle, un lapicero no cuesta eso, un lapicero vale como 70 centavos, y si compras 5 te los dan todavía como 40 centavos. Más barato. Y si compras 146,000 lapiceros, la teoría, muy sencillo, es con billetes cash que te lo van a dar más barato. Entonces, ¿por qué el Estado y los lapiceros son algo tan sencillo, pero nos ponen el ejemplo de todo lo que se sobrevalora en el Estado? ¿Por qué cuando en el Estado compras una cosa te vale un quetzal? Si compras 10 de la misma cosa te valen 2 quetzales. Si compras 100 de la cosa te valen 5 quetzales. Y si compras 146,000 de la cosa te valen 25 quetzales. Eso no tiene sentido, pero es porque hay comisiones
es porque hay que darle a alguien también el dinero, es quien hace el contrato, y luego el que está comprando también quiere parte del negocio. Entonces el precio, y todo se lo colocan al precio, así es escuelas, así es centros de salud, así es carreteras, así es el listado geográfico de obras que anda por 13,000 millones. La línea más grande de corrupción en Guatemala se llama el listado geográfico de obras. Esa es mayor todavía que la línea de la SAN. Gabriela, cuando hablamos de este caso, obviamente vemos procesos en la adquisición de compras de bienes del Estado. Al parecer hay una mala práctica que se mantiene, ¿no? De la sobrevaloración, del tráfico de influencias, de que si le vamos a dar comisión o le vamos a dar prioridad a una u otra empresa. ¿Cómo terminar con ese círculo vicioso? Bueno, yo agregaría lo que dice Estuardo, que yo creo que gana tanto el que compra como el que vende, ¿verdad? Yo creo que ahí hay una relación perversa que no tiene que ver solo con el Estado, sino también con los empresarios, en la que se crea una relación de corrupción entre los dos actores, porque finalmente gana más el que lo vende también caro, como los otros que transeros que tienen sí, correcto, ¿verdad? Que desde el Estado se apropian de recursos que no son de ellos por negocios turbios, ¿verdad? Yo creo cómo terminar con esto es la gran pregunta que tenemos como sociedad y como región latinoamericana, ¿verdad? La corrupción, y como mundo, diría yo, ¿verdad? El mismo caso que mirábamos la semana pasada con el fútbol, ¿verdad? Y con, digamos, con la necesidad también de que un magistrado suplente como Héctor Trujillo siga estando en donde está. Es necesario, obviamente, que la ciudadanía despierte. Yo creo que la apatía no es una causa de la impunidad, ¿verdad? No podemos responsabilizar a la víctima, en este caso, de la responsabilidad que viene desde la historia de Guatemala, de un estado en donde se hace negocio. Sin embargo, la ciudadanía tiene un papel protagónico en la resolución de su propia historia, de sus propios intereses como bien común, ¿verdad? Yo creo que ese debiera de ser precisamente el principio que debiéramos de defender como sociedad guatemalteca, el bien común. Y eso se hace de nuevo saliendo a las calles, de nuevo organizándonos, de nuevo replanteándonos nuestro voto hacia diputados y hacia políticos corruptos, ¿verdad? ¿Qué hacemos, por ejemplo, en el caso mencionado hoy con el tema de la DIGISI y también el Ministerio de Gobernación, donde también se dio unos señalamientos contra la ministra Eunice Mendizábal y un contrato firmado por una empresa para darle mantenimiento a algunos helicópteros? O sea, los señalamientos continúan, ¿no? El devenir del Estado, de los políticos y de los funcionarios está bajo la lupa y se siguen comportando, al parecer, de la misma manera. Sí, siguiendo la línea de lo del fútbol, ¿verdad? Es que la línea del fútbol es como... la línea futbolística es interesante. Es como el diamante de esa corona de la impunidad. Un magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, imagínate, qué vergüenza, pues, o sea, vergüenza para el país, vergüenza, ya no digamos para él, ¿verdad? Porque a él le ha de pelar, él feliz con sus millones, ¿verdad? Un magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, imagínate, ya preso, ¿verdad? En Estados Unidos. La titular, la señora Gloria Porras, ¿verdad? Pidiendo un bono que le duplicaba a 675,000 en un mes, su bono revolucionario. O sea, titular y suplente andaban más o menos por el mismo lado, viendo cómo sacaban más dinero. Eso es lo que se tiene. Vamos a otro caso de impunidad que es sorprendente, siguiendo con lo del FUT y Trujillo. Ahora resulta que la Procuraduría General de la Nación dice que no se puede intervenir la FEDEFUT porque es autónoma. Y la Contraloría General de Cuentas dice sí se puede intervenir porque hay varias razones, pero principalmente porque también tienen impuestos de los guatemaltecos, ¿verdad? Entonces, ni las mismas instituciones se ponen de acuerdo para decir hablabas de procesos, cuáles son los procesos en los casos en los que se tiene indicios de corrupción. Y cuando no tenemos ese proceso, entonces básicamente dejamos que la impunidad pase. Y así puede ser uno con el ejemplo, los lapiceros. Entonces, la lucha contra la impunidad va a arreciar nuevamente, sí y solo sí. Nosotros, los ciudadanos, empezamos a ejercer esa presión. Ya lo hicimos una vez, ya demostramos que podemos, ya demostramos que hay logros. Y creo que nos estamos durmiendo en nuestros laureles. Y yo creo que
este cambio de gobierno en enero y este cambio que ya se está dando de gobierno es una excelente oportunidad para replantearnos y, como decía, también para reorganizarnos, reagruparnos y decir, esta va a ser nuestra lucha. Estuardo, Gabriela, el comisionado Iván Velázquez durante esta semana en la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción reconocía de forma amarga, siento yo, que el Estado en este momento, el Ministerio Público no puede darle una batalla a la impunidad y a la corrupción en el estado en que se encuentran estas instituciones. Él hacía un llamado y una advertencia, creo yo, a todos los guatemaltecos de que las instituciones como están en este momento no pueden responder a una batalla estructural y de raíz en contra de la impunidad. ¿Cómo le vamos a hacer para entrar a una batalla que realmente no sean solo estos casos emblemáticos, paradigmáticos muy, muy importantes, sino para llegar a la raíz de la impunidad y de la corrupción? Gabriela. Yo creo que hay que complejizar la impunidad en Guatemala, ¿verdad? Y la corrupción también. Yo sí creo que en la medida en donde vayamos cobrando conciencia de los otros actores, porque lo político es como la punta del iceberg, ¿verdad? Y esconde también muchas realidades que son importantes visibilizar como guatemaltecos, ¿verdad? Hay otros actores, sobre todo de las élites económicas en el país, que tienen mucho que responder frente a la situación de impunidad y de corrupción que vivimos en el país y que se sintetiza en la forma en cómo se hace política en Guatemala, ¿verdad? Otros actores también mucho más difíciles de conocer, como el narcotráfico, las estructuras criminales, pero eso es necesario, ¿verdad? Ya bien lo decía en el Día contra la lucha contra la corrupción el comisionado y muchos otros actores de sociedad civil como Acción Ciudadana o como la comunidad internacional, que esta lucha debe continuarse, pero también de una forma mucho más organizada, ¿verdad? Yo creo que esa es la palabra clave. Si estamos pensando en luchar contra la impunidad. Ya tenemos, por ejemplo, el caso de movimientos como Yo Soy 132 en México, que tienen la misma momento de caída. De auge y caída. De auge y de caída, y es difícil mantener un movimiento social, porque un movimiento social, su característica es que es espontáneo, ¿verdad? Sin embargo, la organización no, la organización es un paso cualitativo que hay que comenzar a dar y que tiene en Guatemala muchas causas de no estar estructurado, ¿verdad? Sobre todo raíces históricas desde el conflicto armado. Muy bien, vamos a nuestro segundo corte. Le hacemos la invitación para que usted opine qué se necesita para organizar nuevamente este clamor ciudadano y darle batalla a la impunidad. Participe con el numeral SF, sigue impunidad. Volvemos en un momento. Seguimos en Sin Filtro discutiendo sobre cómo darle batalla a la impunidad y usted ha enviado mensajes con el numeral SF sigue impunidad y estos son algunos de los comentarios que llegan a este foro. Leonel dice, si tuviéramos un Congreso decente no tendríamos ese problema porque ellos fiscalizarían al Estado y no se aprovecharían. ¿Quién elige el Congreso? Pues los ciudadanos. Nosotros. Ahí estamos. Como nosotros. Con partidos nefastos. Sí, pero como nosotros, pues. Otro mensaje dice, la impunidad también es una pérdida de valores desde la familia. Antes corregían a los hijos. Vamos a decir que es algo puramente familiar esto de la impunidad. Parte sí, pero no lo creo que sea todo. No, tiene que ver con la ley. Sí, muy bien. O sea, igual y estos valores... Ley que existe y no se cumple es ley que no existe. Vamos, un último mensaje y comenzamos a discutir. La impunidad seguirá, aunque tengamos a la CICIG y al EBP, mientras los otros sectores no hagan justicia como se debe. Vamos al tema de este segundo mensaje que nos decía, bueno, los valores desde la casa, donde se debe aprender a respetar a la ley, la autoridad. ¿Es suficiente, Estuardo? No, la casa es el inicio del aprendizaje de socialización, pero la escuela es muy importante. La escuela es fundamental en el proceso de socialización. Luego la educación básica, luego la universidad, luego la empresa, luego el club, donde uno pertenezca a la iglesia, ¿verdad? Es curioso ver que Guatemala se la lleva de un país muy cristiano, pero también de los más violentos y de los más impunes, ¿verdad? Y toleramos la corrupción hasta cierto nivel, sí, ¿no? Y la impunidad. Sí, porque fíjate que la corrupción, mira, cuando tenés 85% de economía informal, por favor, de eso se trata, al final, porque la impunidad no es solamente el término del delito que comete el que está en el poder, ¿verdad? La impunidad quiere decir todo aquel que se sale con la suya,
cometiendo un delito, cualquiera que sea o no sea del Estado. Pero fíjate que hoy, por ejemplo, ayer fue sorprendente que Inside Crime publicara un reportaje larguísimo, un análisis de cómo el familiar de un narco ya acusado llegue a ser quien dirija la Federación de Fútbol. Eso es Inside Crime. De hecho, hoy Prensa Libre llevaba esa noticia en la página 10. Y es curioso porque entonces empezás a ver, como diría Hofstede, ¿verdad?, que la gente del poder lo que hace es moverse dentro de esa... Y que abajo no dicen nada y no se mueven. No, porque entonces se ratifica, porque la pregunta es, sí, que tengamos un mejor Congreso. Sí, pero usted elige el Congreso, yo elijo el Congreso. Entonces, también es una responsabilidad y en todo caso una culpa compartida, pero es una responsabilidad compartida. Y es correcto con los partiditos que tenemos. Entonces hagamos diferentes, pues, ¿verdad? Pero... Gabriela, ¿depuramos el Congreso a la propuesta que lanza Estuardo? ¿Suficiente para cambiar y mover este pulso de fuerzas entre el lado bueno y el lado malo en esta batalla en contra de la impunidad? Sí, depurar el Congreso es una tarea pendiente, ¿verdad? Depurar el Congreso y toda institucionalidad pública que se aproveche de los bienes públicos, que en términos concretos se aprovecha del trabajo de los guatemaltecos. Esa es la verdad, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Son otros 100 pesos. Otros 100 pesos. Lo que es necesario discutir es que si hay una necesidad de apoyo ciudadano, pero también de fiscalización y de auditoría y de acompañamiento ciudadano a esos funcionarios que sí están haciendo un frente importante contra la corrupción, ¿verdad? Y eso no solo se hace desde Twitter o desde Facebook, sino también se hace desde temas tan sensibles para la sociedad guatemalteca como plata, ¿verdad? Un impuesto por la impunidad, por ejemplo, es una apuesta muy certera también a continuar procesos que han creado cambios y han dado esperanza a la sociedad guatemalteca de que las cosas pueden cambiar. Y como Daniel decía, ser un poco menos pesimistas de lo que estamos siendo hoy, ¿verdad? Yo creo que hay muchas formas en donde el guatemalteco y la guatemalteca deben comenzar a apropiarse precisamente del poder que les da la ley, la Constitución, y que les da el ser un ciudadano de este país. Estuardo, para darle batalla a la impunidad, necesitamos más herramientas. ¿De dónde podemos sacar estas? Aparte de ese apoyo ciudadano que es necesario, ¿no? Creo que ahí estamos todos de acuerdo. Yo creo, y seamos en ese caso optimistas, porque ciudadanos organizados hemos demostrado que podemos hacerlo. O sea, que sí podemos hacerlo. Cuando digo ciudadanos organizados, no solo me refiero al ciudadano individual, sino me refiero también a medios, me refiero a iglesias, me refiero a universidades, me refiero a todas las organizaciones legales, ONGs y todo esto, que apoyan una lucha contra la impunidad. Miren, la impunidad nos sale muy cara. Y además, no solo nos sale cara, sino que las consecuencias en mediano y largo plazo son pero nefastas. La impunidad y la corrupción en salud nos genera entonces generaciones desnutridas que cada 20 años, como dicen todos los estudios longitudinales, y vamos a tener cada vez una población más debilitada. En educación es igual, y los números presentados esta semana pues no dejan mentir, ¿verdad? 91% de fracaso en matemáticas, 75% de fracaso en lectoescritura. Son las próximas generaciones. Entonces sí, esos son los siguientes. ¿Y cómo vienen? Los que están una generación atrás, los chiquitines. Entonces nos sale muy caro, no nos conviene, es demasiado pesado para nosotros. Además nos volvemos menos competitivos también a nivel internacional y a nivel interno nos volvemos menos competitivos. Entonces nos sale. ¿Dónde está la primera gran batalla? Es en la justicia. La gente pide seguridad, pero la seguridad no es lo que necesitamos. La seguridad es una consecuencia de aplicar la justicia. Vamos a ver qué opina la gente en cuanto a eso, ¿por qué la impunidad sigue vigente? Y estos son los números finales del sondeo que hemos lanzado a redes sociales. Veamos qué opinó la audiencia. Y estos son los números. 55.6, perdón, dice que se debe a los funcionarios corruptos. El 26.7 a la injusticia que mencionaba acá Estuardo. Y el 17.8 a la apatía ciudadana. Esto nos hace pensar entonces que, bueno, sí hay una acusación a los corruptos y pero hay también también un señalamiento a nosotros como ciudadanos. Como ciudadanos apáticos. Correcto. Entramos al área ya de las conclusiones. Gabriela, conclusiones finales. Bueno, yo creo que la lucha contra la impunidad sigue siendo, y contra la corrupción también sigue siendo una demanda ciudadana latente.
que cada vez más se va comprendiendo que tiene efectos en nuestra vida cotidiana de salud, educación, en los baches de las carreteras, y es importantísimo que nos organicemos en contra de un Estado que carcome la vida de cualquier guatemalteco. Estuardo, brevemente, la conclusión. Yo creo que tenemos que apostarle a la justicia. Ahí es donde tenemos que poner nuestros recursos. Mucho énfasis en el sistema de justicia. Me refiero desde toda la cadena de justicia, pero principalmente en jueces, ¿verdad? Y también quienes aplican la justicia. Cuando tengamos, ¿qué es la impunidad? Es lo opuesto de la justicia. Cuando tengamos justicia, automáticamente entonces vamos a tener mejor nivel de seguridad. La seguridad es un resultado del énfasis, del esfuerzo y de la lucha que hagamos por tener un país justo. Y cuando tengamos un país justo, quiere decir que las normas se van a aplicar, y esas normas que se apliquen, entonces va a hacer pensar muchas veces más al funcionario que quiera sobrevalorar lapiceros, que quiera o meter las manos en mochilas, eso, o al fertilizante, o láminas, o casas, o cárceles. Y cuando uno sí ve la lista de sobrevaloración, uno dice, y tienen que ser castigados. Tenemos que tener un ejemplo. Una de las grandes características de la normativa de la ley, es que tiene que ser un ejemplo también para otros que quieran cometer el mismo delito. Bueno, llegamos al final de esta discusión. Muchísimas gracias, Gabriela, Estuardo, por ayudarnos a analizar esta batalla que a veces parece de una batalla de David contra Goliat, algo así, pero donde sabemos que es fundamental el papel de la ciudadanía. Ya lo sabe, esto es Sin Filtro, el análisis directo y ágil. Las conclusiones las saca usted. Soy Ben Genchín, tenga muy feliz noche.